24 de septiembre de 2025. A las 19:23 en punto, un veterano bombardero Su-24M, con sus 40 años a cuestas, ultimaba las comprobaciones de la que sería una de sus misiones más exigentes. Mientras el equipo de tierra validaba los sistemas con gatas hidráulicas, dos inmensos misiles Storm Shadow, cada uno de 1.300 kilogramos, quedaban anclados bajo sus alas. En su interior, ojivas Tandem, Broach, de 450 kilogramos, diseñadas para demoler refugios y cuarteles de hormigón armado desde dentro. A medida que el reactor se dirigía a la pista con esa letal carga útil de 2.600 kilogramos, el equipo de mantenimiento vio la luz verde final en la prueba de fijación y se retiró con un asentimiento silencioso. El objetivo se encontraba a unos 850 kilómetros de la base de la 7ª Brigada de Aviación Táctica, en el Oblast de Khmelnytsk. Para el piloto del Su-24, este iba a ser el vuelo más peligroso de su carrera. El alcance de 250 kilómetros de los Storm Shadow parecía, en teoría, una póliza de seguro, pero en realidad era una trampa mortal para asegurar el impacto. El piloto debía liberar esas ojivas cargadas con 450 kilogramos de explosivos a solo unos 15 kilómetros de la zona de impacto, lo que implicaba sumergirse en un espacio aéreo saturado de defensas antiaéreas y radares rusos. No obstante, el Su-24 despegó de la pista como una flecha, iniciando un trayecto de aproximadamente 35 minutos. Un error mínimo en la ejecución de la operación representaría una derrota catastrófica para las fuerzas ucranianas. En ese preciso instante, una gigantesca agrupación acorazada mecanizada, compuesta por el 41º Ejército y el 20º Cuerpo rusos, se disponía a lanzar una ofensiva a gran escala en Pokrovsk. La presión ucraniana a lo largo de la línea Pokrovsk-Dojinka había generado una bolsa considerable, dejando a dos regimientos rusos en el área al borde de un cerco total. La llamada de auxilio había llegado al 41º Ejército y a la 20ª División. Tras las líneas del frente, decenas de tanques T-90, vehículos de combate blindados BMP-3 y obuses autopropulsados se concentraban para un contraataque hacia Pokrovsk, mientras que convoyes de combustible y municiones aguardaban su turno. Sin embargo, esa línea de ataque iba a colapsar antes de que un solo tanque pudiera girar sus orugas. El alto mando ruso había cometido una de las equivocaciones más imperdonables de la guerra moderna. El día anterior, el sistema ucraniano de guerra electrónica e inteligencia de señales terrestre, Hortizia-M, había detectado un flujo de datos anormalmente denso en frecuencias específicas utilizadas por oficiales superiores rusos. Los mandos rusos operaban en su zona de confort, aferrados a sus rutinas. Nunca sospecharon que esas conversaciones y transmisiones de datos ya estaban siendo filtradas y clasificadas. Las señales convergían en dos puntos: la fábrica de equipos radioelectrónicos Topaz, al norte de la ciudad, y la inmensa planta metalúrgica de Donetsk en el centro. Drones de reconocimiento Shark fueron enviados de inmediato a la zona, rastreando el rastro desde 4.500 metros de altura con potentes cámaras de zoom óptico. Horas de observación detallada por parte de los Shark proporcionaron la confirmación visual de la rotación de vehículos y el número de escoltas de oficiales de alto rango entrando y saliendo de las instalaciones. La evidencia era irrefutable. Estas dos instalaciones industriales servían de cuarteles generales al 41º Ejército y a la 20ª División. Las fuerzas ucranianas también habían detectado los preparativos masivos del convoy acorazado para el ataque. Pero la forma de detener el torrente de tanques rusos no era bombardear el convoy, ni enfrentarse a él en primera línea. Las tropas ucranianas no tenían tiempo ni para contraataques ni emboscadas. El plan era mucho más audaz e inteligente: eliminar la fuente de la inundación, es decir, los dos cerebros que la controlaban, simultáneamente y con un único golpe de precisión. Por lo tanto, la única esperanza era que el Su-24 lograra su cometido. Donetsk y sus alrededores estaban protegidos por una red de los sistemas de defensa antiaérea multicapa más avanzados de Rusia, como el S-300 y el S-400. Los misiles Storm Shadow se desplazan justo por debajo de la velocidad del sonido, a Mach 0.8 a 0.95. Lanzar desde el alcance máximo, una distancia segura, significaba otorgar a los radares y cazas rusos una ventana de oro de aproximadamente 15 minutos para detectar, tracear y destruir esos blancos lentos y estables. Esto condenaría la operación antes de empezar. La solución se encontraba en esa delgada línea entre la locura y el heroísmo.
reducir el tiempo de vuelo de los misiles a menos de 1 minuto. Lanzaría las cargas a unos 15 kilómetros del objetivo y de alguna manera saldría de allí con vida, solo y sin escoltas. Su única protección sería su dominio del vuelo a baja cota, las capacidades de contramedidas electrónicas SM obtenidas a través de la integración con la OTAN y la sinfonía mortal que pronto estallaría sobre los cielos de Donetsk. Dale me gusta a este video si crees que la estrategia es la clave para la victoria y suscríbete a nuestro canal para no perderte análisis como este. El Su-24 se elevó como una exhalación y desapareció en la oscuridad nocturna con sus 2 cargas letales de 1.300 kilos. A pocos segundos del despegue, el piloto empujó a la palanca hacia adelante, forzando la aeronave a descender casi a ras de tierra. Volaba a solo 50 o 60 metros de altitud, sorteando las copas de los árboles, casi al alcance de la mano, y las líneas eléctricas, aprovechando los puntos ciegos del terreno. Esto era lo que mejor hacía el Su-24. Su moderno radar de seguimiento de terreno, integrado en su ya envejecido fuselaje, combinado con mapas digitales, lo hacía casi invisible a los radares rusos, convirtiéndolo en un fantasma. Sin embargo, el éxito del piloto dependía enteramente de la perfecta coordinación de toda una red de guerra electrónica, docenas de drones y el centro de mando en Kiev. La sincronización de apoyo con los drones, que servirían de señuelos y distracción, era crucial. Varios drones habían despegado desde diferentes bases secretas en Ucrania como piezas de una vasta orquesta. Al mismo tiempo, también se lanzaron los misiles de crucero ucranianos de reciente desarrollo, los Peklo, propulsados por 3 reactores. Estos no eran señuelos, eran las tropas de choque que aparecerían en escena segundos antes del ataque principal. Sus objetivos eran los mismos que los de los Storm Shadow. 2 se dirigían a los cuarteles del 41º Ejército y 1 al cuartel de la 20ª División. Su misión: causar pánico y confusión infligiendo daños iniciales, forzar al personal de los centros de mando a los refugios y, lo más importante, atraer toda la atención rusa comprando esos segundos de oro para el piloto del Su-24. Los misiles Peklo estaban acompañados por un enjambre de 15 drones kamikaze UJ-26 Beaver y Ram-2X que volaban a altitud media. La misión de este enjambre kamikaze era sencilla: saturar las consolas de radar de los sistemas Pantsir y Tor, llenarlas de falsos blancos y forzar a los operadores a tomar decisiones equivocadas. 7 de los UJ-26 Beavers de este enjambre tenían una tarea mucho más específica. Atacarían los armarios de distribución de energía y las salas de SAI, sistemas de alimentación ininterrumpida, de reserva de los centros de control de radar de la zona. El plan no era provocar un apagón total, sino un punto ciego sectorial, creando interrupciones en el flujo de datos que durarían solo segundos, pero que serían de vital importancia. Toda esta compleja operación era dirigida en tiempo real desde un centro de mando subterráneo en Kiev a través de un enlace satelital encriptado. En la pantalla gigante, los iconos que representaban al Su-24, los drones kamikaze y los Peklo avanzaban en medio de amenazantes círculos rojos que indicaban los alcances de los radares rusos. Los paquetes kamikaze se revelaron con perfiles de altitud inusuales y cambios repentinos de dirección. Los operadores rusos se encontraron lidiando con decenas de blancos, interferencias y ecos falsos apareciendo simultáneamente en sus consolas de radar. El primer enlace kamikaze falló en su fijación, y una falla técnica de 20 segundos afectó al paquete mientras el operador intentaba cambiar la banda de frecuencia. Esta demora podría haber parecido un respiro momentáneo en las consolas rusas, pero en realidad era solo parte del caos. No obstante, 7 de los UJ-26 Beaver de este enjambre continuaron avanzando hacia sus objetivos, infiltrándose a baja altitud. Pocos minutos después, 2 éxitos rotundos se reportaron en la red. 2 drones kamikaze habían alcanzado sus blancos, impactando 2 estaciones de radar separadas y un vehículo de mando y control. Una brecha momentánea se abrió en la red de defensa rusa, creando un punto ciego y una interrupción en las comunicaciones que duró poco más de 1 minuto. Este era el instante que el piloto del Su-24 había estado esperando. Se lanzó en picada a toda velocidad a través de ese corredor ciego. Pero el peligro no había terminado. Un avión ruso, Beriel A-50U, AWACS, que escaneaba la zona desde gran altitud, detectó al instante la firma de calor que emanaba de los motores del Su-24, a pesar del punto ciego momentáneo, y retransmitió los datos a la batería S-400 más cercana.
El sonido escalofriante de la alerta de fijación de radar resonó en los auriculares del piloto. Con un reflejo de fracción de segundo, tiró de la palanca, obligando al avión a un ascenso casi vertical para reducir abruptamente la velocidad, y al mismo tiempo presionó el botón de chaff flare. Las partículas metálicas y la nube de calor de magnesio que brotaron de la parte trasera del avión lograron engañar con éxito al buscador del misil 48N6C que se aproximaba. El enorme misil, desviado hacia el blanco falso, estalló a varios kilómetros de distancia en el cielo en una gigantesca bola de fuego. Fue una danza a vida o muerte que se resolvió en segundos. Mientras el piloto escapaba del peligro y volvía a sumergirse a baja altitud, los Peklo estaban a punto de alcanzar sus objetivos. El trío de Peklo entró en la ciudad desde diferentes ejes. Uno fue detectado y derribado a 8 kilómetros por una batería Tor. Otro fue destruido a 12 kilómetros por un Panzir. 2 bolas de fuego aparecieron en el cielo. Sin embargo, el tercero eludió todas las defensas e impactó la torre de comunicaciones principal en el tejado de la fábrica Topaz, donde se encontraba el cuartel general del 41 Ejército. La explosión de su ojiva de 50 kilogramos destrozó la torre como una cerilla, cortando la comunicación principal del cuartel con el exterior y causando un pánico absoluto en el interior. Los comandantes rusos y los operadores de defensa antiaérea habían desviado toda su atención a este ataque repentino e inesperado. Las sirenas del alarma rugían y todos intentaban entender lo que estaba sucediendo. Este único impacto rompió el ritmo disciplinado dentro del centro de mando. Este era el momento perfecto que habían estado buscando. El caos, el pánico y las comunicaciones cortadas eran el mejor camuflaje para los misiles Storm Shadow. El piloto había alcanzado el punto de lanzamiento. La transmisión en vivo de un Drone Shark que esperaba en la vertical confirmó que los blancos estaban activos y que los comandantes de alto rango se encontraban en los edificios. La orden final desde Kiev llegó en una sola palabra: fuego. 2 Storm Shadow se separaron suavemente de las alas del avión y comenzaron sus letales viajes autónomos. Mientras los misiles planeaban hacia sus blancos, el piloto ejecutó un giro brusco, llevando al límite la aeronave, y comenzó a rozar las copas de los árboles de nuevo para escapar del infierno que había desatado. 35 segundos después, el primer Storm Shadow impactó el búnker del 41 Ejército bajo la fábrica Topaz. El misil se precipitó por el conducto de ventilación principal, guiado por láser por un Drone Shark. Decenas de metros bajo tierra, detonó justo en medio del general y su estado mayor. La inmensa energía atrapada en el refugio subterráneo no encontró escape. La onda de presión rebotó en las paredes de hormigón y desgarró todo lo que había dentro: equipos, planos, casi hasta sus átomos. 43 segundos después, el segundo Storm Shadow alcanzó el cuartel general de la 20ª División en la fábrica metalúrgica. La ojiva Broach funcionó como una sinfonía impecable. El explosivo principal perforó varias capas de hormigón armado en la parte superior del edificio, creando un orificio perfecto para que pasara la ojiva principal. Milisegundos después, la ojiva principal de 450 kilogramos se deslizó por ese agujero y estalló justo en el corazón del edificio, en medio del centro de mando. La gigantesca onda de presión arrasó todos los pisos de adentro hacia afuera, sin encontrar vía de escape. El esqueleto de acero resistió por un momento. Luego, incapaz de soportar su propio peso, colapsó en una enorme nube de fuego, humo y polvo de hormigón, llevándose consigo todo lo que había dentro. La reacción inicial del lado ruso fue intentar ocultar el pánico y la magnitud del desastre. Se informó que ambas instalaciones fueron rápidamente acordonadas por cordones militares formados por unidades Spetsnaz y del FSB. Todas las carreteras que conducían a la zona fueron cortadas. El trabajo de remoción de escombros comenzó bajo focos durante toda la noche en absoluto secreto. Las sirenas de ambulancias y bomberos que no cesaron en toda la noche, la maquinaria pesada trabajando hasta la mañana y las calles cerradas al tráfico con cinta militar revelaron toda la verdad. El impacto del ataque puede describirse como la parálisis del mando ruso. Los cuarteles generales del 41º Ejército y de la 20ª División no eran solo lugares donde se daban órdenes, sino centros donde se recopilaba inteligencia de todo el frente. Se analizaba y se dirigían los flujos de artillería, apoyo aéreo y logística. Al ser destruidos estos centros, el ejército perdió su cerebro.
Las tropas en el campo no podían contactar a sus superiores. Los teléfonos se silenciaron, las redes encriptadas colapsaron y el ejército revirtió en una estructura donde las órdenes se transmitían en papel. Extremadamente lento e ineficiente en pleno siglo XXI. Los planes que se medían por horas se extendieron a 10. En la guerra moderna, la eficacia de la artillería depende de la brevedad del tiempo entre el sensor y el impacto. Los cuarteles funcionaban como centros que procesaban la información de objetivos de los UAV y observadores avanzados, y la retransmitían a las baterías de artillería. Al ser destruido este centro, miles de cañones de campaña rusos en el campo de batalla se quedaron, en gran medida, ciegos y sordos. Fuimos testigos de la misma situación en estas operaciones, después de los ataques de Ucrania a 2 centros de mando rusos. El fuego de artillería del Kremlin o bien se detuvo por completo o se convirtió en fuego de hostigamiento aleatorio con baja precisión. La gran ofensiva mecanizada que se estaba preparando requería enormes cantidades de combustible y municiones. Los centros que gestionaban el flujo y la sincronización de este suministro eran los cuarteles impactados. Sin ellos, los convoyes logísticos tras las líneas del frente permanecieron en sus depósitos, esperando órdenes. Cientos de tanques y vehículos blindados se convirtieron en montones de metal desprovistos de combustible y munición. La destrucción de estos 2 sitios industriales, considerados el corazón de Donetsk e intocables, creó una onda de choque dentro del ejército ruso y entre sus colaboradores. Incluso el personal que servía en cuarteles detrás de las líneas del frente ya no se sentía seguro. Esto condujo a una profunda desconfianza y paranoia entre los escalones de mando. Los elementos de mando rusos supervivientes comenzaron a dividirse en unidades dispersas más pequeñas y a cambiar de ubicación constantemente. Si bien esto dificultaba atacarlos, redujo permanentemente su eficiencia de mando y capacidad de coordinación. Las reuniones en el centro de mando del ejército ruso en las líneas del frente ucraniana se acortaron. Las decisiones se retrasaron y, lo más importante, la pregunta de quién los había atacado desató una caza de brujas dentro de las instituciones. El FSB lanzó investigaciones sospechando de un traidor o infiltración interna, socavando aún más la moral y la iniciativa del personal militar. Este ataque no solo detuvo una ofensiva rusa, sino que creó una oportunidad de oro para que Ucrania tomara la iniciativa en todo el Donbass. Con el frente ruso paralizado y en un estado de vacío de mando, Ucrania lanzó su contraofensiva. Cuando la coordinación de la artillería y la defensa aérea rusa se rompió, los propios drones, la artillería e incluso las unidades blindadas de Ucrania encontraron una libertad de movimiento mucho mayor en el campo de batalla. Las zonas que antes eran arriesgadas debido al fuego de contrabatería ruso, ahora se convirtieron en terrenos de caza para la artillería ucraniana. Unidades rusas sin mando comenzaron a dejar huecos en sus líneas defensivas. Las fuerzas especiales ucranianas y los pequeños grupos móviles de asalto se infiltraron por estos huecos, asaltaron las retaguardias rusas, cortaron rutas de suministro y lanzaron contraataques locales. Avances que habrían tardado meses se lograron en cuestión de días. Gracias a este vacío de mando, Ucrania ya no era el lado que reaccionaba al siguiente movimiento de Rusia. Era el lado que dictaba el ritmo y la ubicación de la guerra. La estática guerra de trincheras en el Donbass adquirió el potencial de transformarse en una guerra de maniobras dinámica a favor de Ucrania. Por lo tanto, este movimiento no fue solo una historia de edificios en llamas y comandantes muertos. Marcó el amanecer de cómo la tecnología, la inteligencia y la determinación pueden imponerse a la fuerza bruta. Si quieres seguir esta guerra no solo con números, sino con estrategias, historias humanas y análisis profundos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones y comparte este video con tus amigos. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué piensas sobre esta audaz misión en los comentarios. Recuerda, la guerra se gana no solo en las líneas del frente, sino también en el conocimiento y la conciencia. Gracias por ver.